Bueno, buenas noches. Creo que tenemos buena señal, buen audio. En estos momentos estamos reunidos un grupo de profesionales aquí en Honduras para analizar brevemente este tema previo al proceso de elecciones presidenciales en Venezuela. Tal vez los amigos que están ahí, bueno, no sé si van a querer entrar en cámara, para analizar brevemente este tema de las elecciones de Venezuela. Ya estamos a las puertas, creo que algunos sectores ahí a las 11 dijeron que iban a estar ahí en las calles en Venezuela, pero la idea es analizar brevemente estas elecciones y cuál es la repercusión que tiene para el continente americano y también las repercusiones que va a tener en algunos países, principalmente en Honduras. ¿Qué va a suceder en Cuba? ¿Qué va a suceder en Bolivia? ¿Qué va a suceder en Colombia? Estamos aquí en presencia también del abogado Saúl Hueso. Nos acompaña también el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, don Denis Fernando Gómez, también el abogado Andrés Martínez. Está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida en estos momentos a Denis Gómez. Buenas noches. ¿Qué percepción tiene Denis con respecto a estas elecciones que están a pocas horas para desarrollarse en Venezuela, y un análisis rápido también de la repercusión geopolítica en el área latinoamericana? Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado Alex Espinal. Efectivamente, estamos al pendiente de lo que se va a llevar a cabo el día de mañana en nuestra hermana República de Venezuela, donde esperamos, Dios mediante, que se respete obviamente un proceso electoral limpio, transparente y democrático. A pesar de lo que se ha venido viendo, obviamente, y lo que hemos podido darle seguimiento, a quienes hemos podido darle seguimiento a nivel de la tecnología, sobre todo las redes sociales, de la manera en cómo el ahora dictador Nicolás Maduro ha venido limitando el derecho a que exista justamente esa confianza en un proceso democrático y transparente. ¿Qué implica entonces? Que al final de cuentas podamos tener una Venezuela en donde los procesos sean democráticos, pero además de eso, que se respete la voluntad del pueblo y de los pueblos. Al final de cuentas se puede ver una enorme elección mañana, en donde todos sabemos la manera también de cómo este pueblo, a pesar de la riqueza que tiene en diferentes aspectos, obviamente ha sido hundido en la pobreza y en la miseria. Vemos cantidad de venezolanos que migran justamente de ese país, pasan por aquí, por Honduras, y al final de cuentas repercute a nivel de Estados Unidos. ¿Qué queremos entonces? Que precisamente eso, de que mañana sea una fiesta electoral, y que a pesar de todo, vemos que los observadores que ha echado prácticamente Nicolás Maduro de Venezuela han sido observadores que no son o no están de acuerdo con la manera en cómo él se ha mantenido en el poder. Los hondureños añoramos que igual, ¿verdad? Como a nivel, sobre todo a nivel del continente, que los procesos sean respetados a nivel de la voluntad del pueblo. Correcto. Vamos a darle la bienvenida también a don Denis Fernando Gómez. Él es un ex magistrado del Consejo Nacional Electoral con mucha experiencia en procesos electorales. ¿Cómo percibe o cómo visualiza este proceso de elecciones en materia de confianza en que se va a respetar, como decía el abogado Andrés Martínez, la voluntad del pueblo venezolano, cuando ya hemos tenido algunas expresiones del actual presidente venezolano Nicolás Maduro, donde, bueno, ha preocupado incluso a Lula da Silva porque habló de un baño de sangre? Se podría dar una guerra civil si no gana el oficialismo en Venezuela. Bueno, en realidad, primero, buenas noches, disculpe. En realidad el tema de elecciones en Latinoamérica es un tema siempre complicadísimo. Nada más y nada menos es la lucha por el poder. Lamentablemente
todo lo que representa técnicamente una elección pasa a segundo grado cuando se hacen obviamente imposiciones políticas. Las denuncias de fraude electoral van a estar ahí a flor de piel. Las denuncias de fraude electoral no tienen ideología. Y en ese sentido, el ambiente en este momento en Venezuela es un ambiente de tensión, porque también es uno de los modelos de los cuales nosotros hablamos, es una dictadura democrática. El Consejo Electoral de Venezuela, el sistema electoral de Venezuela con voto automatizado, allá por el año 2009 era uno de los principales referentes en la región, junto con Brasil. Eso obviamente se ha ido perdiendo porque se politizó toda la parte del CNE a través de la señora Tibisay Lucena. Sí. Y ahora pues obviamente la desconfianza, Alex, es similar a la que sucede aquí, ¿verdad? Se administra una desconfianza enorme al grado que, y voy cerrando ya porque sé que estamos limitados, al grado que ya hay personas que están de los dos grupos interesados en acceder al poder legítimamente, legalmente y también con transparencia e integridad electoral, 3 puntos suspensivos, desde ya queriendo integrar las mesas, y ya empiezan las denuncias de que no les permiten ingresar a las juntas receptoras de votos. Entonces creo que aquí a lo que hay que apostar es, ojalá se puedan hacer la justa y pueda ser en relación a los requisitos o las condiciones o los requerimientos, internacionales que determinan cuándo una elección es democrática y cuándo no. Correcto. Abogado Saúl Bueso, damos la bienvenida también con sus palabras con respecto a esta previa de las elecciones en Venezuela. Esto es un hito histórico porque, bueno, se está jugando muchas cosas en este proceso electoral en Venezuela. No solamente repercute en su propio país, Venezuela, sino que eso abarca todo el continente, incluso en otros continentes, ¿no? Buenas noches. Abogado Saúl. Es que tiene un poquito mala la señal, el alcance del internet del abogado. Abogado Bueso. Bueno, no le escuchamos, abogado. Tiene cerrado el micrófono, Alex. Sí, pero le escuché ahí hace poquito. Abogado, ¿puede abrir el micrófono ahí para que podamos conversar? Creo que no tiene habilitado el micrófono. Sí, tiene cerrado el micrófono. Buenas noches, Álvaro Albornoz. Estamos... Buenas noches. Dialogando aquí. Ahí está el doctor Albornoz, que obviamente tiene muy buena experiencia y yo sé que tiene un buen criterio sobre esto. Perfecto, buenas noches. Estamos dialogando sobre esta previa en Venezuela y lo que implica geopolíticamente para el área latinoamericana y no digamos la región centroamericana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Por supuesto, esta es una elección trascendental para todo el continente americano, inclusive para otros continentes. Recordemos que Venezuela es un país geopolíticamente muy importante por la producción de petróleo y por la gran cantidad de minerales que ahí se encuentran. Además, recordemos que Venezuela desde hace varios años, desde que se instauró este modelo del gobierno del socialismo del siglo XXI, se ha ido exportando esta ideología a diversos países del continente americano e inclusive de Europa, como es el caso de España, y se han financiado diversos movimientos políticos que inclusive han llegado a ganar elecciones en sus respectivos países para instaurar el mismo modelo del socialismo del siglo XXI. Entonces, obviamente que si Nicolás Maduro, como se avisora, como señalan todas las encuestas nacionales e internacionales que se han realizado en el país,
sufre una aplastante derrota como la que se avisora el día de mañana domingo, eso va a tener consecuencias en todos estos países que Venezuela ha financiado en todos estos últimos años y que ha financiado sus movimientos políticos, partidos políticos, etcétera. Entonces, todos estamos a la expectativa de lo que suceda mañana en Venezuela. Puede ser grave el hecho de que, aún sabiendo que se percibe que la mayoría de los venezolanos están decididos ya a votar por un cambio, como se dice, por la libertad, irse con Edmundo González, sería un error de Maduro no reconocer ese triunfo, ese resultado. Realmente sí, nosotros esperamos por el bien del país, por la paz, para que todo se desenvuelva en tranquilidad y que no haya ningún problema, que el dictador Nicolás Maduro reconozca y sobre todo también el Consejo Nacional Electoral reconozcan la voluntad popular mayoritaria que se manifestará el día de mañana a favor del candidato opositor Edmundo González Urrutia, el candidato apoyado por la líder María Corina Machado. Todos esperamos que eso así suceda, sin embargo, pues los signos que han demostrado durante todo este tiempo de campaña y estos días previos a las elecciones y esta mañana, pues avisoran que posiblemente esto no llegue a ser así, porque ellos no están dispuestos a ceder el poder, están muy asustados, muy temerosos, porque saben que la voluntad popular se impondrá mañana, pero ellos quieren perpetrar un fraude masivo en todo el país para hacer ganar fraudulentamente a su candidato dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, no la tienen nada fácil porque la inmensa mayoría del país está en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González Urrutia, y no están dispuestos a ceder ni a dejarse hacer el fraude electoral que están planificando. Muy bien. El abogado Andrés Martínez hace poco me hablaba, quien era que me decía pues que está certificado prácticamente, el abogado Denis, era el licenciado Denis, certificado ese es el Consejo Nacional Electoral, incluso por el Centro Carter de Estados Unidos. Hay confianza, entonces hay garantía de que lo que va a suceder con este proceso, eso es lo real. ¿Denis? Sí, fíjense que se negó la observación electoral internacional de la Unión Europea, también se negó la observación internacional de España, Brasil no envió sus emisarios, Colombia tampoco envió emisarios, algunos que se enviaron fueron deportados, ayer vimos las noticias, fueron expulsados del territorio nacional varios observadores internacionales que habían llegado, otros expresidentes latinoamericanos no se les dejó viajar, el avión que iba a salir de Panamá no se les permitió salir y para llegar a Venezuela, e inclusive muchos periodistas también fueron deportados del país, y realmente los observadores que van a ver son todos de Corea del Norte, de Rusia, de Nicaragua, es decir, de dictaduras afines y dictaduras afines al gobierno de Nicolás Maduro. Solamente va a estar el Centro Carter y creo que unos enviados de la ONU que van a hacer un informe secreto que no va a ser público. En definitiva, pues prácticamente no va a haber observación internacional confiable que valide estos resultados. Por eso todo va a quedar solo en manos del pueblo venezolano, quien va a ser el garante de que su voluntad popular sea respetada, y por eso van a permanecer en todos los centros de votación masivamente la gente en la calle para defender y garantizar el triunfo de Edmundo González y celebrarlo a lo largo y ancho de todo el país, impidiendo de esta manera que el gobierno pueda imponerse por la vía de la fuerza. Perfecto. Abogado Andrés Martínez. Efectivamente, cuando vemos todo ese tipo de situaciones que ha de alguna manera nublado y puesto en duda, lógicamente, el proceso electoral en Venezuela, nos dice entonces de que el dictador Nicolás Maduro, con todo lo que ha venido haciendo, poniendo en manifiesto de que solo le interesa
que el oficialismo sea el veedor y no obviamente la oposición. Todos sabemos entonces la persecución que ha habido en contra de la oposición desde cuando se ha perseguido, lógicamente, a muchos, y que hay en este momento muchos presos políticos, han sido perseguidos, han sido expatriados, obviamente, de su propia tierra, y además de eso, la migración imperante. Pero lo otro que es sumamente preocupante es que en este caso Nicolás Maduro no acepte la voluntad de la gran mayoría del pueblo venezolano. Eso nos dice entonces de que puede o corre en riesgo de que exista una convulsión social en Venezuela, y al final de cuentas repercute a nivel de toda Latinoamérica. Y obviamente Honduras no va a ser la excepción. Cuando hemos visto entonces que no le ha permitido la veeduría internacional a este proceso, y que al final de cuentas lo único que queda es que el pueblo venezolano sea el garante, el veedor y el garante de que el proceso electoral realmente sea transparente, eso complica al final de cuentas de que podamos tener un proceso electoral, o que pueda haber un proceso electoral en donde salga Nicolás Maduro en este caso, porque todas las encuestas a nivel nacional e internacional dicen que en este caso Edmundo González estaría ganando arrolladoramente las elecciones en Venezuela. Perfecto. ¿Qué quisiéramos nosotros como hondureños? Lógicamente, como verdaderos demócratas y libertarios, obviamente que se respete la voluntad de la gran mayoría del pueblo venezolano, indistintamente de que de todos los entuertos que ha podido poner, o barreras que ha podido poner el gobierno dictador de Nicolás Maduro. Bien, tenemos menos de 10 minutos. Vamos a darle la participación a Denis Gómez como experto también y ex miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras con respecto a las garantías que da este proceso electoral, tomando en cuenta que está en manos prácticamente de la dictadura. ¿Qué podemos esperar? Bueno, Alex, el tema de las elecciones, reitero, se evalúa desde requerimientos internacionales, que son 4, incluida el acceso o la libertad al momento de la participación, la evidencia de que el ente rector electoral va a actuar de la manera más técnica posible, si no, creo yo, por convicción, por lo menos por obligación, ¿verdad? Sí. Y entonces, primero, el análisis de que la elección como tal es un tema técnico, que se politiza, sí, que se ideologiza también, y que se instrumentaliza, por supuesto, pero primeramente es técnico, y a eso vamos a apuntarle. Otro concepto que se maneja en el campo electoral es que obviamente la participación masiva mata fraude. Sí. Entonces, en ese sentido, el hecho que la oposición esté llevando en este momento, el candidato de la oposición tenga la mayor cantidad de manifestaciones de apoyo en el voto, eso lo van a tener que concretar en el hecho de la movilización para que las personas efectivamente voten bajo un sistema obviamente que es electrónico, ¿verdad? Sí. Y que se presume tiene todas las condiciones de auditabilidad, y que deben estar también todos los requerimientos necesarios para las dobles verificaciones y todo lo que implica la tecnología. Entonces, creo que la expectativa es enorme. Reitero, las elecciones sufren siempre amenazas en todos los países donde se realizan, especialmente Latinoamérica, por una falta de costumbre democrática que nos caracteriza a unos más que a otros, ¿verdad? En ese sentido, entonces, esperemos que mañana sea un ajuste electoral en base a esas condiciones internacionales, y que verdaderamente el pueblo venezolano pueda, al final, como acostumbran, a entonar las sagradas notas de su himno nacional en la determinación del presente y del futuro que ellos quieren, y que sea de manera transparente. Muy bien. Álvaro, ¿qué podemos esperar de luego de estas declaraciones de Lula da Silva, donde le dijo a Nicolás Maduro, señor, si usted pierde, bueno, hay que aprender pues a perder, el que pierde, el que gana se quede, y el que pierde pues se va a descansar, ¿no? ¿Qué le quiso decir? Así es, bueno, Lula da Silva sabemos que es uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo,
y es un líder izquierdista, amigo y aliado de Nicolás Maduro Moro. Sin embargo, una persona pues demócrata que entiende que los presidentes se eligen en procesos electorales democráticos y que estos deben ser transparentes. Lula da Silva fue presidente en Brasil y luego perdió unas elecciones, luego fue a la cárcel y luego salió de la cárcel y pues volvió a ganar otra vez las elecciones y hoy en día es presidente de Brasil. Entonces simplemente le está dando ese consejo a Nicolás Maduro porque ya él sabe, como lo sabe el mundo entero, que Nicolás Maduro va a perder las elecciones, que no tiene ningún tipo de apoyo electoral, no tiene ninguna posibilidad electoral de ganar de manera transparente las elecciones del día de mañana, y entonces él simplemente le está señalando que si no gana, como va a suceder, pues no pasa nada y que sencillamente se debe retirar, pasar a la oposición y dejar gobernar a quien ha sido electo por mayoría del pueblo venezolano. Eso es lo que le quiso decir Lula da Silva a Nicolás Maduro, al igual que otros líderes de izquierda latinoamericana. Abogado Martínez, brevemente, no sé si ya se nos va a cortar esta transmisión, sus palabras finales ahí sobre este tema. Bueno, decir que sumamente existe preocupación sobre el tema, más que todo, de que pueda haber un fraude descomunal. Solamente de esa manera Nicolás Maduro estaría ganando las elecciones en Venezuela. El pueblo se cansó, obviamente, de todo tipo de atrocidades que ha venido cometiendo Nicolás Maduro a lo largo de esta dictadura, y lógicamente el pueblo venezolano quiere ser libre de ese yugo comunista, socialista, narco, fascista, y lógicamente al final de cuentas lo que queremos, lo que pide el pueblo venezolano es a gritos que ya una vez por todas de que haya un proceso electoral libre, democrático y transparente. No existe otra manera más que un fraude descomunal que pueda haber para que Nicolás Maduro continúe en el poder. Los gritos se escuchan por todos lados. Obviamente el mundo sabe de que Nicolás Maduro está perdido precisamente por la cantidad de adversidades que ha venido sometido o que ha tenido sometido justamente al pueblo venezolano. Los veedores que hoy tiene Nicolás Maduro en Venezuela, que han llegado a lo largo de esta semana, lógicamente no tienen ni siquiera la oportunidad para opinar con respecto al proceso electoral. A pesar de que son de la izquierda radical latinoamericana, estos veedores ni siquiera tienen la oportunidad de opinar, mucho menos que sea en contra del proceso electoral. No ha permitido a nadie que esté, obviamente, que sea de la oposición o que por lo menos tenga al menos un medio tinte de derecha a nivel de Latinoamérica. Todo lo que hemos visto en esta semana, sin duda alguna, eso nos dice entonces de que quiere unas elecciones, obviamente a la medida de él y no a la medida que quiere el pueblo de Venezuela. Bueno, el abogado Saúl Bueso creo que no pudo conectarse, abogado. Está por ahí, que sea por un minuto. El amigo y colega Saúl Bueso tiene bloqueado. Hoy sí, creo que ya sí. Hoy sí, ya creo que. Va a hablar algún minuto porque ya se nos terminó este Zoom. Sí, buenas noches, amigo. Buenas noches. Cuando uno es mío y tantas cosas, todo se le complica. Si se nos corta, el que nos quiera acompañar, podemos conectarnos nuevamente para que estemos tranquilos, porque aquí estamos, ya habíamos comenzado, entonces ya se nos agotó el tiempo. Abogado. Sí. Bueno, solo para cerrar, decirles que en efecto hubo el atropello a que veedores internacionales pudieran entrar y solo ingresaron los que son amigos del gobierno de Maduro. Eso es preocupante por dos cosas, porque para mí un veedor no debe estar inclinado ni hacia un lado ni hacia otro, porque entonces deja de ser veedor. Y ahí más bien lo que sucedió fue que incluso una delegación hondureña formó parte de ellos, hasta fiesta les hicieron, y que estaban bailando punta, bailando garífona y folclórico. Entonces me pregunto, ¿esto van a ser veedores de un proceso electoral o van a ser nada más legitimadores de un resultado? Y si es así, entonces la verdad es preocupante. Yo siempre he creído que un veedor debe dar fe de un proceso, pero no debe legitimar un resultado.
Así es. Bueno, les agradezco mucho, ¿verdad?, por habernos acompañado. Creo que hemos abordado algunos elementos esenciales sobre esta expectativa que hay en este proceso electoral en Venezuela, que tiene muchas repercusiones para el continente americano. Así que gracias. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Buenas noches, abogado Andrés, abogado Saúl. Buenas noches. Gracias, Denis. Buenas noches.